Moscú está ardiendo. La famosa cúpula de hierro que Vladimir Putin afirmó era impenetrable fue destruida la noche del 7 de febrero. El ejército ucraniano lanzó su ataque aéreo más complejo y audaz desde el comienzo de la guerra. 20 misiles balísticos, 10 misiles de crucero y cientos de drones kamikaze. Los cielos sobre Rusia se convirtieron en un infierno con los misiles Neptuno y Flamingo de Ucrania. Belgorod, Briansk, Saratov, Kursk, Novorossiysk, un total de 8 regiones están bajo fuego. Pero el verdadero desastre se desató justo al lado de Moscú en Tver. Ucrania atacó Red Kino, la fábrica crítica que produce el combustible para los misiles estratégicos de Rusia. El puente de misiles de Moscú ahora estaba completamente cortado. Todo comenzó con una actividad inusual detectada por la inteligencia ucraniana en la planta química experimental Red Kino en la región de Tver. Esta no era una zona industrial ordinaria. El combustible altamente especializado llamado decilina, que mantenía a los bombarderos estratégicos de Rusia en el aire y llevaba esos temidos misiles a sus objetivos, se producía solo en estas coordenadas. El ejército ucraniano empleó una táctica compleja de señuelo y ataque para cegar y saturar los radares de defensa aérea rusos. 20 misiles balísticos, 10 misiles de crucero y cientos de UAV de largo alcance realizaron una danza sincronizada de muerte. La elección de la munición utilizada aquí no fue accidental. Los misiles Neptuno y los sistemas de largo alcance tipo Flamingo fueron especialmente modificados para atacar este punto sensible en el interior de Rusia. Los satélites de la NASA registraron firmas de calor masivas en la fábrica que no disminuyeron después de la medianoche. Estas firmas de calor indicaban no un simple incendio en un almacén, sino la combustión descontrolada de compuestos químicos de alto octanaje. La fábrica Red Kino, objetivo del ataque, era un centro tecnológico que había estado operando desde 1902 y producía más de 40 productos químicos únicos para la industria aeroespacial rusa. El objetivo principal estaba muy claro, el aditivo mágico utilizado en los motores de los misiles de crucero Kh-101 y Kh-55. Sin este combustible, los bombarderos con capacidad nuclear de Rusia no pueden lanzar sus misiles o los misiles caen del cielo antes de alcanzar su objetivo. Al atacar esta fábrica, el SBU en realidad detuvo no los misiles en el aire, sino los misiles que aún no se habían producido y estaban esperando en almacenamiento. Explosiones secundarias escuchadas en videos filtrados a las redes sociales por testigos presenciales demostraron que el ataque no solo alcanzó edificios en la superficie, sino también tanques de almacenamiento de combustibles subterráneos y reactores químicos de alta presión. No fue solo Tver. Esa misma noche, el centro logístico del Mar Negro, el puerto de Novorossiysk, también fue atacado. Mientras una fábrica que producía combustible para misiles ardía por un lado, las terminales de petróleo se incendiaban por el otro. Esto no es una coincidencia. Ucrania está estrangulando a Rusia tanto desde el norte como desde el sur al mismo tiempo. El ataque a Novorossiysk aplastó las exportaciones de petróleo de Rusia y el suministro de combustible a las líneas del frente. El ataque simultáneo a 2 puntos estratégicos está causando caos en la distribución de recursos del Kremlin. Sin embargo, hay un escándalo mucho mayor que ha pasado desapercibido en este incidente. Esa noche se diagnosticó ceguera en la arquitectura de defensa aérea de miles de millones de dólares de Rusia. Los sistemas S-400 y Pantsir, comercializados en el mundo durante años como inigualables, experimentaron la mayor vergüenza en la historia de la guerra moderna. Entonces, ¿cómo es que Tver, justo al lado de Moscú, permaneció indefensa? La respuesta está en la inteligencia táctica de Ucrania. La doctrina de defensa aérea rusa basada en la lógica de la Guerra Fría está diseñada para interceptar aviones rápidos y misiles balísticos que vienen desde grandes altitudes. Sin embargo, los drones Lyuty y Beaver de Ucrania volaron por debajo del horizonte del radar, rozando las copas de los árboles. Usando la táctica de vuelo a ras de tierra, estos drones volaron justo por encima de las copas de los árboles, permaneciendo por debajo del alcance de escaneo de los radares rusos. Mientras los radares S-400 de $1.000 millones escaneaban el cielo, los drones ucranianos se deslizaron por ese punto ciego debajo del radar. Los sistemas Pantsir, mientras tanto, fueron abrumados por un ataque en enjambre. Una batería de Pantsir solo puede fijar un cierto número de objetivos al mismo tiempo. Ucrania primero comprometió el sistema con objetivos baratos y falsos. Después de que las baterías gastaron su munición en estos señuelos, los drones kamikaze que entregaban el verdadero golpe letal alcanzaron sus objetivos intactos. Y cuando llegó el verdadero golpe letal, la defensa rusa ya había quedado en silencio. El escudo electrónico de Rusia había sido vulnerado y sus bloqueadores de GPS quedaron ineficaces. Esto marca el fracaso táctico de la doctrina de defensa aérea de corto alcance de Rusia. La fábrica Red Kino en llamas no es solo una pérdida militar, sino un gran obstáculo para la economía y la maquinaria de guerra rusa.
Este incidente es la prueba perfecta de la teoría del efecto dominó. ¿Cómo puede el incendio de una fábrica sacudir el presupuesto de defensa ruso de 10 billones de rublos? Desglosemos capa por capa este desastre económico y logístico. La primera y más mortal ola, la estrangulación logística. Los misiles Kh-101 y Kh-55 son las principales armas que Rusia utiliza para aterrorizar las ciudades ucranianas. Sin embargo, estos misiles no funcionan con combustible de avión estándar. Requieren un combustible especial llamado Decilin-M, que es de alta densidad y eficiente en energía. Red Kino es el único productor a gran escala de este combustible. La destrucción de esta instalación significa que la tasa de reposición del arsenal estratégico de misiles de Rusia caerá repentinamente a cero. Con un costo unitario de 1 a 2 millones de dólares, estos misiles no son más que adornos caros sin combustible. El cierre de la fábrica causará un retraso del 10 al 20% en la línea de producción o incluso una parada completa. La segunda ola de hambre tecnológica y el apretón de sanciones. Esta instalación, operando desde 1902, fue considerada la cumbre de la ingeniería soviética. Sin embargo, su modernización dependía de la tecnología occidental. Las torres de destilación, los reactores de alta presión y los dispositivos de análisis químico de precisión dentro de la instalación eran en su mayoría de origen europeo o americano. Ahora, estos dispositivos se han reducido a pilas de metal fundido. ¿Cómo los reparará Rusia? El acceso a piezas originales es imposible debido a las sanciones. Los expertos dicen que un retorno a plena capacidad tomará 6 meses en el mejor de los casos, pero en un escenario realista tomará años. Durante este tiempo, Rusia enfrentará una hambruna tecnológica y tendrá que usar sus existencias limitadas con moderación. Una tercera ola de pérdida económica. Esta fábrica era el sustento de la economía de la región de Tver. El sector químico, que constituye una parte significativa del PIB regional, ha sido paralizado por este ataque. La fábrica empleaba aproximadamente a 1.000 personas. Ahora estas personas están desempleadas, temerosas y sin futuro. Se estima que el costo de reparar la instalación está entre 1 y 3.000 millones de rublos. Además, esta instalación suministraba 40 productos químicos diferentes no solo al ejército, sino también a las industrias de aviación civil y espacial. Los aviones civiles de Rusia ahora enfrentarán una crisis química después de la crisis de repuestos. Los incendios en Tver pueden ser extinguidos. Sin embargo, las grietas que este ataque ha creado en el tejido político y social de Rusia nunca podrán ser reparadas. Lo que estamos presenciando aquí es más que una operación militar. Es el colapso de ese contrato social secreto entre Vladimir Putin y el pueblo ruso, y más importante aún, la élite rusa. El fundamento del poder de Putin se basaba en una promesa simple: dame tu lealtad política, y te garantizaré seguridad, estabilidad y mantendré la guerra más allá de nuestras fronteras. En la noche del 7 de febrero, con esas explosiones a solo 1 hora de Moscú, este contrato fue roto ante los ojos de millones. El mensaje para la élite de Moscú es claro: no hay lugar seguro. Tver no es solo una ciudad provincial cualquiera, es el corredor estratégico entre Moscú y San Petersburgo, es el patio trasero de la capital. Si los drones ucranianos pueden volar libremente hasta 130 kilómetros del Kremlin y explotar la instalación más estratégica del país, ¿qué tan seguras son las villas en el distrito de lujo de Rubliovka en Moscú? Los oligarcas rusos, generales y jefes de inteligencia que observaban el resplandor rojo en el horizonte desde sus ventanas esa noche se dieron cuenta de que su propia seguridad también era una ilusión. Esta situación creó una ola silenciosa pero profunda de pánico en los pasillos del Kremlin. El número de élites que planean trasladar su dinero y familias a Dubái o Estambul está aumentando exponencialmente con tales ataques. La frase «las ratas están abandonando el barco» ya no es una metáfora. Es la misma realidad del tráfico de jets privados en los aeropuertos de Moscú. Este incidente también marca el fracaso de la doctrina militar rusa. Durante años, Rusia comercializó sus sistemas S-300, S-400 y Pantsir al mundo como escudos impenetrables. Sin embargo, el ataque en Tver demostró lo torpes que son estos sistemas frente a ataques modernos, asimétricos y de saturación. Ucrania perforó este domo de hierro con drones inteligentes y baratos en lugar de misiles costosos. Esta situación también destruyó la reputación de Rusia en el mercado global de armas. ¿Qué país invertiría miles de millones de dólares en un sistema de defensa aérea que ni siquiera puede proteger una fábrica junto a su propia capital? Ahora, demos un paso atrás para ver el panorama completo. Analicemos lo que estos ataques significan para el futuro de Rusia, esos impactos mayores invisibles, porque no se trata solo de una planta de energía incendiándose.
Lo que fue alcanzado fue la turbina de gas de alta tecnología, el corazón de una planta de energía térmica moderna, y aquí es donde comienza la verdadera pesadilla de Rusia, incluso más grande que los misiles ucranianos. No hay respaldo para esta turbina. Peor aún, no queda nadie que pueda producirla o repararla, ni Siemens, ni General Electric, ni Alstom. El cuento de hadas de Putin de «somos autosuficientes» cae en silencio impotente ante estos restos de alta tecnología. Ahora expliquemos esta imposibilidad con un poco de profundidad técnica para que quede claro cómo Rusia ha caído en una trampa. Una turbina de gas es una de las máquinas más complejas del mundo. Consiste en miles de piezas fabricadas con precisión a nivel de micrones, girando a temperaturas de miles de grados y a velocidades que superan la velocidad del sonido. La modernización de la infraestructura energética de Rusia tuvo lugar a principios de la década de 2000 durante el período de luna de miel de las relaciones con Occidente. En ese momento, Rusia equipó todas sus plantas de energía críticas con turbinas de la alemana Siemens y la estadounidense General Electric. En otras palabras, el ADN de las máquinas que producían la electricidad de Rusia era occidental. Sin embargo, cuando comenzó la guerra y se impusieron sanciones, estas gigantescas empresas hicieron las maletas y se fueron. No solo se fueron, sino que también cortaron el software de mantenimiento, los equipos de servicio y, lo más importante, el suministro de repuestos. Por eso, precisamente, el ataque Flamingo en Oriol es mortal. Si un misil hubiera golpeado una vieja turbina de la era soviética, los ingenieros rusos habrían encontrado piezas oxidadas en el almacén, habrían parcheado el sistema de alguna manera y lo habrían puesto en funcionamiento. Pero Ucrania golpeó esa unidad moderna y sensible que funciona con tecnología occidental. Las palas de esta unidad están hechas de metales de aleación especial y recubrimientos cerámicos. La industria nacional de Rusia no posee esta tecnología metalúrgica. Durante años han intentado hacer ingeniería inversa, es decir, copiar piezas occidentales, pero no funciona, porque la pieza copiada no soporta el calor tan bien como la original, no mantiene el equilibrio, y en pocas semanas se descompone y destruye todo el sistema. En otras palabras, Rusia ha perdido la capacidad de reparar las máquinas que generan su propia electricidad. Entonces, la pregunta que todos se hacen es, ¿no ayudará China? Aquí es donde se vuelve trágicamente cómico. El Kremlin estaba apaciguando a su gente diciendo, si Occidente se va, Oriente vendrá. Pero en ingeniería hay un problema llamado compatibilidad. Toda la infraestructura de la planta de energía Oriole, las tuberías, la sala de control, el cerebro digital, fue construida según los estándares de Siemens. No puedes simplemente traer una turbina china, digamos, un producto de Shanghai Electric, e instalarla aquí. Las dimensiones no coinciden, los puntos de conexión no coinciden, la regulación de voltaje no coincide. Es como intentar poner una batería de Samsung en un iPhone, pero a escala industrial. Para instalar una turbina china allí, tendrían que demoler casi toda la planta y reconstruirla desde cero. Eso significaría un proceso de construcción que duraría no meses, sino años, y miles de millones de dólares en costos adicionales. Además, China todavía duda en proporcionar su tecnología más avanzada a Rusia por temor a posibles sanciones secundarias. Esta situación ha empujado a Rusia a un proceso doloroso conocido como canibalización. En otras palabras, para mantener en funcionamiento una planta de energía, estaban desmantelando partes de otra planta. Pero el ataque Flamingo rompió este ciclo también, porque el misil destruyó el cuerpo principal, no la parte. No quedó ninguna máquina para desmantelar o instalar. Ese cráter en Oriole es la tumba del aislamiento tecnológico de Rusia. Además, Rusia ahora está siendo arrastrada a una espiral inflacionaria y parálisis económica. La energía es la savia de la economía. Cortar la energía en centros industriales como Oriole y Rostov significa choques de oferta. Una turbina puede costar quizás de 50 a 100 millones de dólares, pero cada día que esa turbina no está funcionando, el daño que causa a la economía rusa, con fábricas en esa región cerrando, ferrocarriles interrumpidos y la producción colapsando, asciende a cientos de millones de dólares. Cuando las fábricas no funcionan, comienzan las escaseces de productos, y las escaseces hacen que los precios se disparen. El pueblo ruso, que ya lucha con la devaluación del rublo, ahora enfrentará hiperinflación en productos básicos alimenticios e industriales. La tesis de Putin de que la economía de guerra está funcionando sin problemas se evapora entre el humo de las plantas de energía en llamas. Trabajadores de fábricas desempleados, funcionarios públicos incapaces de recibir sus salarios y una población incapaz de calentar sus hogares, esta triple combinación siempre ha encendido la mecha de revoluciones o grandes explosiones sociales a lo largo de la historia. El segundo y quizás más aterrador efecto para Putin
El colapso del sentido de seguridad de la élite. Para los oligarcas rusos y las élites políticas, Moscú y sus alrededores eran una burbuja, aislada de la guerra e intocable. Veían la guerra en televisión, bebiendo champán. Sin embargo, los ataques de Flamingo y Storm Shadow mostraron que la guerra ahora había llegado a sus patios traseros, sus dachas, sus villas de lujo y sus inversiones. Si Putin ni siquiera puede proteger un punto estratégico como Oriole, ¿quién puede garantizar la seguridad de las élites en Moscú? El capital es cobarde. Estos ataques acelerarán la fuga de capital ruso del país y debilitarán los lazos de lealtad dentro del Kremlin. La pregunta: ¿por qué permanecer leales a un líder que no puede protegernos? Ahora se susurra más fuerte a puerta cerrada. Tercero es el efecto dominó geopolítico. El mayor aliado de Rusia, China, está observando esto con gran atención y probablemente con cierta decepción oculta. Para Pekín, se suponía que Rusia sería un tanque poderoso para mantener ocupado a Occidente. Pero una Rusia que ni siquiera puede proteger su propia infraestructura energética de simples drones, con sistemas de defensa aérea llenos de agujeros, es un socio poco fiable para China. A Xi Jinping no le gusta invertir en un aliado débil. Estas imágenes de debilidad están destruyendo la imagen de Rusia como superpotencia en Asia y el sur global. Incluso desplegar soldados norcoreanos en las líneas del frente no es suficiente para detener este colapso tecnológico y logístico. A los ojos de sus aliados, Rusia ya no es un oso temido, sino una presa herida y sangrante. El resultado final es un fracaso estratégico completo para el Kremlin. El Oreshchek de Putin, lanzado para intimidar al mundo, fracasó sin cambiar ningún equilibrio en el terreno. Sin embargo, los flamingos de Ucrania lograron perforar las arterias energéticas de Moscú. El muro impenetrable de defensa aérea de Rusia colapsó ante la nueva carta de triunfo de Kiev. Pero este no es el final, solo el comienzo. Los datos y los informes de inteligencia que llegan del campo son claros. Ucrania ha aumentado la producción de estos misiles masivos propulsados por chorro a su máxima capacidad. Los pocos flamingos que llegan hoy se convertirán en un enjambre imparable en los cielos de Moscú mañana. Las luces se están apagando para Rusia, y parece que esta tormenta apenas comienza. Además, el concepto del frente interno ya no es un riesgo teórico para Rusia, sino una realidad en las calles. Cuando la gente de Tver se despertó con el sonido de las sirenas esa noche, sintieron en lo más profundo que los cuentos de victoria contados por la televisión estatal eran mentiras. El olor a humo químico rompió el hechizo de la propaganda. Los canales locales de Telegram se desbordaron con mensajes de ira y miedo, a pesar de la censura estatal. La gente preguntaba: ¿dónde están los sistemas de defensa aérea? ¿Dónde está nuestro ejército? ¿Por qué estamos ardiendo? Estratégicamente, Rusia ha sido empujada a una situación de catch-22. El Kremlin calculó que al prolongar la guerra durante años, Occidente se cansaría y Ucrania se quedaría sin municiones. Pero lo que no tuvieron en cuenta fue lo frágil que era su propia infraestructura industrial. Instalaciones como Red Kino son la columna vertebral del legado soviético, pero esta columna vertebral es completamente indefensa ante los ataques inteligentes y económicos de la guerra moderna. Ucrania destruyó los activos estratégicos de $1.000 millones de Rusia y décadas de riqueza acumulada con drones que cuestan unos pocos miles de dólares. Esta asimetría está llevando el costo de que Rusia continúe la guerra a un punto insostenible. Rusia ahora se ve obligada no solo a producir municiones, sino también a proteger cada fábrica y cada almacén a lo largo de su vasto territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados. Ni sus misiles de defensa aérea ni su presupuesto son suficientes para esto. El ejército ruso está atrapado dentro de la inmensidad de su propia geografía. La pérdida de Red Kino acorrala aún más a Rusia en la cadena de suministro global. La producción de Desaline requería productos químicos sensibles y equipos de refinería que dependían en gran medida de la tecnología occidental. Ahora que esta instalación se ha incendiado, Rusia tiene dos opciones: o detener la producción o ir a China e India y suplicar por estos productos químicos. Pero hay una trampa importante aquí. El comercio de estos productos químicos militares estratégicos convierte a los países proveedores en objetivos de sanciones secundarias de Estados Unidos. Así que, al atacar esta fábrica, Ucrania también ha construido un muro de fuego entre Rusia y sus aliados. ¿Arriesgarían Pekín o Nueva Delhi sus propias economías por el combustible de misiles de Rusia? Este ataque ha convertido a Rusia en un socio tóxico a los ojos de sus aliados. Sin embargo, sería un error mirar solo el lado perdedor de esta ecuación. En el otro lado de la moneda se encuentra una tremenda victoria asimétrica para Ucrania y sus aliados occidentales.
Desde la perspectiva de Ucrania, esta operación representa uno de los mayores retornos de inversión en la historia de la guerra moderna. Kiev, con una flota compuesta principalmente por drones de producción nacional que cuestan menos de $5 millones en total, ha destruido completamente el capital estratégico de miles de millones de dólares de Rusia y sus proyecciones de misiles para el próximo año. Esto no es solo David derrotando a Goliat, sino también llevándolo a la bancarrota económica. El ejército ucraniano ha demostrado que puede paralizar la capacidad más crítica de Rusia sin gastar en costosos misiles occidentales. El ataque a Red Kino significa que cientos más de misiles Kh-101, que podrían haber llovido sobre Kiev, Kharkov y Odessa en los próximos meses, han sido eliminados antes de que siquiera nacieran. Esto reduce la presión sobre el limitado número de sistemas de defensa aérea Patriot e Iris-T de Ucrania. Con este movimiento, el Estado Mayor General de Ucrania ha dado a sus tropas en el frente un respiro estratégico invaluable al minimizar el riesgo de muerte desde arriba. Las implicaciones para los aliados de Ucrania son mucho más profundas. Este ataque envió un mensaje claro a los responsables de decisiones en Washington, Berlín y Londres. Las líneas rojas de Rusia no son más que faroles. El ataque a una instalación estratégica a 130 kilómetros del corazón de Moscú no desencadenó las amenazas nucleares del Kremlin. Por el contrario, expuso la impotencia del ejército ruso. La inteligencia de la OTAN ha confirmado con este ataque que el paraguas de defensa aérea de Rusia está lleno de agujeros y que los ataques en el interior de Rusia no desencadenan la Tercera Guerra Mundial. Por el contrario, rompen la capacidad de Rusia para luchar y fuerzan la paz. Este éxito también ha derribado la mayor barrera psicológica para que Occidente levante sus restricciones sobre armas de largo alcance a Ucrania. Incluso si el humo que se eleva de la fábrica Red Kino en Tver se disipa, la oscuridad estratégica que cayó sobre Rusia esa noche es permanente. Ucrania no solo incendió un edificio, arrancó la máscara de superpotencia de Rusia y expuso al mundo entero la estructura frágil, indefensa y decadente que hay debajo. Los misiles de Putin ahora están sin combustible, sus generales indefensos y su pueblo en estado de pánico. Este colapso técnico y psicológico que ocurre justo al lado de Moscú es prueba de que la guerra ha alcanzado un punto sin retorno. La peor pesadilla del Kremlin se ha hecho realidad. La guerra ya no es un espectáculo visto en televisión. La guerra ha llegado al hogar de Rusia, a sus fábricas y a su capital. Y esa noche, la seguridad desapareció para Rusia. La pregunta de dónde será el próximo objetivo es el miedo más fuerte que rompe el silencio en Moscú. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias.